En los últimos días, los negociadores de la guerrilla de las FARC y del gobierno nacional anunciaron desde La Habana que se blindará de manera internacional el proceso de paz, además de la seguridad jurídica que se dará a los acuerdos de paz con las FARC a nivel interno, a través del Congreso y la Corte Constitucional y mediante una ley ordinaria y un acto legislativo que incorpore el acuerdo final a la Carta Política como artículo transitorio. Este se blindará también internacionalmente, mediante una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El jefe de los negociadores oficiales, Humberto de la Calle, señaló que el acuerdo firmado tiene como objetivo brindar seguridad y estabilidad jurídica al acuerdo final, asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y dar garantías de cumplimiento, garantizando que en el futuro ni el Congreso, ni ninguna entidad, ni ningún nuevo gobierno podrán desconocer los alcances de la negociación de paz. También hay que señalar que ya inició la implementación del acuerdo sobre desvinculación de menores del conflicto armado, anunciado por el gobierno y las FARC, con un primer grupo de 20 menores de 15 años que serán entregados por las FARC al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en las próximas semanas. Serían alrededor de 170 menores de 15 años los que estarían al día de hoy en las filas del grupo insurgente. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con las últimas decisiones o informaciones que se han conocido sobre el proceso de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, sobre el blindaje a los acuerdos de acuerdo a los convenios internacionales, los convenios de Ginebra, acuerdos que entre las dos partes harán parte del bloque de constitucionalidad en nuestro país. Esta decisión pues ha tenido opositores y gente que está a favor precisamente del proceso de paz. ¿Cuáles son las causas, las consecuencias de esta decisión? Hoy vamos precisamente a ahondar sobre este anuncio hecho por el gobierno nacional. En estudio me va a estar acompañando el doctor Jairo Estrada, él es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional y también hizo parte de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, doctor Estrada. Muy buenas tardes, un saludo a todos los televidentes de Contraste. Profesor Estrada, legalmente, jurídicamente, ¿esa decisión del gobierno nacional cabe dentro de nuestro marco constitucional y democrático? Evidentemente cabe dentro del marco constitucional y democrático, responde a una visión que pudiéramos definir o caracterizar como progresiva y expansiva de interpretación del derecho internacional y del propio derecho nacional. Diversos especialistas estudiosos del tema han demostrado que es perfectamente factible pensar que los acuerdos de La Habana o el acuerdo final de La Habana pueda ser definido como un acuerdo especial en el marco del artículo 3º común de los convenios de Ginebra y que en tanto esa definición pueda ser incorporado al ordenamiento jurídico y entre a ser parte del bloque de constitucionalidad, obviamente pues surtiendo un trámite que también está previsto en nuestro ordenamiento constitucional y legal. ¿Por qué surgen tantas inquietudes? ¿Ha generado tanta polémica este anuncio? ¿De alguna manera invisibiliza esa posibilidad, esa promesa del gobierno nacional de generar un plebiscito para que sean todos y cada uno de los colombianos quienes aprueben o no los puntos de ese acuerdo en La Habana? Esa puede ser parte de la discusión, aunque también hay que señalar que el acuerdo suscrito por el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP en lo que concierne a la forma de incorporación del acuerdo final al ordenamiento jurídico también contempla la necesidad de una consulta o mejor de un acto de refrendación que todavía no está definido ni pactado por las partes, si va a ser un plebiscito o si va a ser otra modalidad de refrendación. Pero más allá de eso, a mí me parece que antes que pensar en la oposición, digamos, a lo acordado, hay que tener de presente que lo que se está buscando es construir una salida a un conflicto y la construcción de esa salida pues pasa no solo por definiciones políticas, sino también por definiciones jurídicas. Y la realidad es que lo que hay hasta ahora a nivel internacional y a nivel nacional no ha sido suficiente, digamos, para construir esa solución jurídica, de tal suerte que lo que hace la mesa en La Habana es encontrar
diría uno, una solución creativa, ¿no es cierto?, acorde con derecho internacional, acorde con derecho nacional, y desatar un nudo que en cierta forma tenía un tanto empantanados los acuerdos. Profesor Estrada, la oposición al proceso de paz manifiesta que en esta oportunidad se giró un cheque en blanco, tanto así que el presidente de la República trae que el texto escrito, o sea, la solicitud de las FARC tal cual, la presenta al Congreso de la República y es esa la que tiene que salir avante. ¿Esa es una versión real? Digamos que no es una versión real. Lo primero que es real es que ese texto que se trajo para ser presentado en el 7º debate Sí. en Cámara, en la Comisión Constitucional, pues de todo este procedimiento de acto legislativo, ese texto fue pactado en La Habana, no es una imposición de las FARC. Por lo que sabemos, por las informaciones de prensa, ese acuerdo duró semanas enteras en construirse. Llegarse a esa redacción, pues fue el fruto de un trabajo conjunto de las partes, y obviamente es una solución de transacción. Ni es el gobierno imponiendo, ni son las FARC imponiendo, pero aquí hay que tener en cuenta una cosa, digamos, para entender mejor todo este proceso, ¿no es cierto? Las FARC se habían opuesto de manera rotunda al acto legislativo, sí, a este acto legislativo que se está tramitando. Una forma, digamos, de entrar en el debate del acto legislativo por parte de la guerrilla de las FARC fue justamente concertando el acuerdo que conduce a lo que hoy conocemos como el blindaje jurídico. Eso fácticamente, ¿qué significa? ¿No es cierto? Que hay un acogimiento al trámite en el Congreso y que hay un acogimiento a lo que será el control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Es decir, del lado de la guerrilla también hubo una concesión, ¿no es cierto? Frente a un no rotundo, se entra en el juego político, ¿no es cierto? Se admite que se discuta la propuesta y se apruebe o impruebe en el Congreso y que luego sea sometida al control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Profesor Estrada, saludamos a esta hora a nuestra compañera Viviana Bello, quien tiene más reacciones sobre este tema. Omaira, muy buenas tardes. Pues mire, hace pocos días conocimos los colombianos esos anuncios desde La Habana, Cuba, frente al proceso de paz y ese blindaje internacional, ese blindaje jurídico. Y precisamente a esta hora de la tarde saludamos a Luis Emil Sanabria, presidente de Red Paz. Luis Emil, lo que significa en términos reales este blindaje jurídico. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están viendo en este programa de FECODE, del Magisterio. Muy importante esta pregunta. Ningún proceso de paz en Colombia había tenido esta categoría de blindaje internacional. Seguramente que las FARC y el ELN también exigieron este tipo de acuerdos y que se asumiera internacionalmente, porque algunos sectores en Colombia han manifestado también que los procesos de paz de los 90, por ejemplo, sufrieron reveses que tienen que ver con eso, con incumplimientos. El hecho de que ahora este proceso se blinde tiene una connotación importante, primero por el acompañamiento de las Naciones Unidas. Eso quiere decir que va a ser no solamente un acompañamiento económico, político, sino también una observación permanente al cumplimiento de los mismos por parte de las guerrillas y por parte del Estado colombiano. Recordemos que es el gobierno a nombre del Estado quien está firmando estos acuerdos, y que los asuma el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene también una importancia porque lo liga al derecho internacional humanitario y de alguna forma blinda este ejercicio de paz para que en futuros momentos no vuelva a reactivarse y para que otros países también lo vean como un ejemplo. Luis Emil, hechos precisos los que se han dado en las últimas semanas, y uno de esos es el anuncio de las FARC y del gobierno también de recibir a esos 170 menores que ingresaron a las filas de las FARC. En términos reales, lo que significa para el país estos hechos de paz. También es la primera vez que un proceso de paz incluye a los niños y a las niñas, manifiesta una organización guerrillera su intención de devolverlos al seno de sus familias. Recordemos también que en los procesos de los 90 esto no se vio con claridad, y el proceso de paz o de conversaciones que llevó a la desmovilización de los grupos paramilitares tampoco vimos niños y niñas devueltos al seno de su familia
con esa connotación tan importante como ahora la hace las FARC y la hace el gobierno. Muchísimas gracias a Luis Emil Zanabria, presidente de Red Paz. Nosotros, Omaira, más adelante regresamos. Viviana, muchas gracias. Volvemos con usted más adelante. Una pausa y regresamos. Formación de maestros es el tema de la edición 113 de la revista Educación y Cultura. El saber pedagógico como referente fundamental en el currículo de las facultades de educación. Análisis del decreto 2450 que reglamenta la acreditación de los programas de licenciatura. Naturaleza y dirección de la formación de los nuevos docentes en Colombia. Suscríbase llamando al 245-3925 en Bogotá o al móvil 315-529-9515. Educación y Cultura, 34 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy con el profesor Jairo Estrada, quien hizo parte de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas y es docente de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. Profesor Estrada, las víctimas están más que listas para que el proceso de paz se dé, para que siga caminando, y ellas sí que conocen del conflicto. ¿Cuál es la dificultad que tiene el resto de los colombianos, la oposición, la ultraderecha, para montarse en el bus de la paz, del posacuerdo, de consolidar ese escenario tan anhelado por los colombianos, de entender que este blindaje va más allá que una concesión y un cheque en blanco? Yo veo ahí básicamente dos cosas, ¿no es cierto? Por un lado, se encuentra el hecho de que hacemos parte de generaciones completas que hemos crecido y hemos vivido en la guerra. Prácticamente la guerra se ha entronizado en nuestra cotidianidad, de tal suerte que no alcanzamos a visorar con suficiente consistencia y profundidad el significado de un acuerdo de paz. Y esa entronización de la guerra también incluso ha llevado, a través de una propaganda mediática, sobre todo diría yo el papel de los medios de comunicación, pero también de sectores políticos, de los partidos políticos, a que solo haya estado en mente, en la cabeza de este país, una solución militar. Entonces, pensar una solución distinta a la solución militar, y creo que ese es como el segundo aspecto para explicar la posición de estos sectores de ultraderecha, como que no está en la agenda. Entonces eso explica, primero, su oposición a que se iniciara un proceso. Ese fue el primer punto. Cuando el proceso avanzó, entonces ya no podía haber oposición al proceso, sino entonces la oposición adquirió los rasgos de una oposición bajo el concepto de paz sin impunidad. Como el proceso ha seguido avanzando, entonces ahora ya se habla es de una resistencia civil, mal utilizando, digamos, el concepto de resistencia civil contra el proceso, que a mi juicio no significa otra cosa que prefigurar escenarios de implementación de acuerdos, es decir, anunciar que en el evento de un acuerdo de paz, de parte de estos sectores, se va a querer hacer invivible este país, como se pretendió hacer o se hizo efectivamente en los años 40 y 50, pero creo que la historia ya no da para eso, porque los colombianos y colombianas estamos cansados ya de décadas completas de, digamos, de guerra y estamos aspirando a que efectivamente haya una solución política a este conflicto. Y en primer lugar, muy bien lo señalas, los más interesados, los que más comprenden esto, han sido quienes han sido directamente víctimas del conflicto. A mí me llama particularmente la atención de las víctimas del conflicto, que primero están llamando a acompañar los acuerdos de La Habana y ojalá los que se puedan concretar con el ELN a futuro. Y en segundo lugar, que sobre todo están reivindicando, más que la venganza, el conocimiento de la verdad de lo acontecido, más que el castigo,
formas de reparación, ¿no es cierto? Y sobre todo garantías de no repetición para que lo que ha ocurrido efectivamente no vuelva a pasar en este país. ¿Qué tanto lo que está sucediendo con el repliegue del Ejército de Liberación Nacional puede terminar afectando el proceso en La Habana, Cuba? Uno diría lo ideal, lo que necesitamos en este país, como se ha dicho, es una paz completa, ¿no es cierto? Es muy importante el acuerdo que se va a suscribir, todo lo indica, con la guerrilla de las FARC-EP. Pero ese acuerdo de paz, siendo tan importante, en todo caso, resultaría incompleto si no se lograse también llegar a un acuerdo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Por eso es de suma importancia que las partes inicien lo más pronto posible el proceso de negociaciones. Ya anunciaron públicamente que habían conversado, que habían definido una agenda. Lo que estamos esperando en el país es que se inicie, digamos, el proceso y que las diferencias que pueda haber, pues justamente se puedan ir resolviendo en la mesa para también construir una solución política con esta guerrilla, porque necesitamos una paz completa en este país. Regresamos con nuestra compañera Viviana Bello, ya se encuentra con el presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, el doctor Gustavo Gallón, quien aborda y analiza este anuncio más reciente hecho en La Habana, Cuba, por el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, el blindaje internacional. Adelante, Viviana. Mayra, retornamos y pues mire, a esta hora de la tarde saludamos al doctor Gustavo Gallón, quien es el director de la Comisión Colombiana de Juristas, quien nos va a explicar un poco más sobre ese alcance que tiene ese blindaje pues internacional al proceso de paz, esos anuncios que se han dado una semana atrás. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, efectivamente, los acuerdos que se han producido en los últimos días en torno al reconocimiento del arreglo que se haga entre el gobierno y las FARC es un avance, pero al mismo tiempo no creo que constituya la sustancia de los acuerdos. La mayor garantía de permanencia del acuerdo de paz se basa en el cumplimiento de los compromisos que las partes hayan realizado en relación con el pacto de paz, propiamente dicho, y el pacto de justicia. En la medida en que el acuerdo esté basado en una real justicia que se haga en relación con las víctimas que han sufrido lesiones de parte de todos los actores, el proceso de paz podrá tener una estabilidad y un reconocimiento grande por parte de la población. Mire, posiciones divididas las que ha tenido este acuerdo que se ha dado en La Habana, Cuba. El uribismo, el Centro Democrático específicamente han dicho que el gobierno terminó haciendo lo que quería las FARC. ¿Cómo explicarle un poco a los ciudadanos esta posición y cómo lo lee usted? Yo creo que es una distorsión de la percepción de lo que se está haciendo. Creo que en este acuerdo se ha avanzado como nunca. Creo que las partes, tanto el gobierno como las FARC, han dado manifestaciones claras de su decisión de concretar la paz en esta ocasión. No ha sido así en el pasado, lamentablemente, por diversas circunstancias, por diversos elementos, pero en este momento creo que el cese al fuego unilateral es una demostración bien importante de cómo se avanza con seriedad, la manera como las partes, el gobierno y la FARC han reaccionado frente a los diversos tropiezos que ha habido en el proceso, también son demostrativos al respecto. El compromiso que adquirieron, o más bien la manera como han observado los desarrollos internacionales en materia del derecho a la justicia, concretados en el acuerdo sobre las víctimas y sobre justicia, también es una demostración importante de una voluntad de paz seria. Yo creo que las cosas deben valorarse mucho más positivamente de cómo lo aprecian sectores de la población que desconfían y que no están de acuerdo con lo que se está haciendo. Muchísimas gracias al doctor Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas. Ustedes ya saben que pueden consultar esta información en www.fecode.edu.co. Mayra, muy buenas tardes. Viviana, muchas gracias a usted y a sus invitados. Hacemos una pausa y regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio.
La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Volvemos a estudio con el profesor Estrada. Profesor, ¿estamos listos para dar este paso tan anhelado por parte de los colombianos? Estamos esperando el anuncio del cese bilateral, que ya sería un acuerdo más que extraordinario, porque es la posibilidad de empezar a negociar, ya no con el cese unilateral, que desde el año pasado se había anunciado, empezó en diciembre por parte de las FARC, sino ya un cese bilateral. Hay un ambiente y un contexto completamente diferente para continuar los diálogos. Sí, yo creo que evidentemente vamos hacia la firma de un acuerdo final. Tendría que ocurrir algo en extremo excepcional para que así no fuera. Faltan por superar escollos. Unos tienen que ver con los escollos políticos, con la derrota definitiva a las fuerzas, digamos, de la ultraderecha y del militarismo que persisten en la idea de una solución militar al conflicto, llevarnos nuevamente a los escenarios de la guerra, porque ese es su proyecto político. Lo otro creo que tiene que ver con la todavía insuficiente apropiación social de los acuerdos. No hay un suficiente conocimiento de la sociedad de lo que se ha venido pactando en La Habana, y eso también es una razón pues que le ha dado justamente la falta de aliento, sí, la falta de pedagogía, de conocimiento, cuando en sentido estricto, si uno mira con juicio, con detenimiento, con rigor, los acuerdos no son para las FARC, los acuerdos son para la sociedad colombiana en su conjunto. Con los acuerdos se contribuye a democratizar este país o a avanzar en la democratización de este país, en la vida rural, en la vida agraria, en la vida campesina, incluso en la vida política, en los centros urbanos. Con los acuerdos se avanza en la solución de problemas, digamos, concretos del hombre y de la mujer colombianos, ¿no es cierto? Pero hasta ahora se ha mostrado como si fuera un asunto exclusivo de las FARC, pero bueno, esas son como dificultades que yo veo que tienen que ver como con la exterioridad del proceso. Lo otro es ya lo que está ocurriendo internamente. Excelente anuncio, muy probable, pronto esperamos que sea así, el cese bilateral de fuegos y hostilidades definitivo, porque eso sí que significa ya el paso, ahí sí definitivo, al cese, al fin de la confrontación armada. En Colombia, al menos en lo que tiene que ver con la expresión armada de la guerrilla de las FARC, ¿no es cierto? Junto con ello, se ha anunciado por las partes que están también cercanos a un acuerdo sobre garantías de seguridad y sobre desmonte de estructuras criminales, incluidas las de carácter paramilitar. Si no hay desmonte de esas estructuras, difícilmente vamos a tener unos escenarios de posacuerdo, digamos, que sean satisfactorios para la sociedad colombiana. Se negocia con las FARC, pero seguimos con el ELN, si no hay acuerdo específico, seguimos con las Macrin y ahí seguimos escalando el conflicto. Exactamente, entonces sería como una reproducción del conflicto, quién sabe por cuánto tiempo más. Entonces, aquí evidentemente este acuerdo va a ser un paso fundamental, pero todavía requiere, sobre todo diría yo, tanto acordarse con acuerdos con el ELN y obviamente el desmonte de esas estructuras criminales de contrainsurgencia, hay que decirlo también en esos términos. Y hay otros asuntos que están pendientes por negociación sobre los que quiero llamar muy rápidamente la atención, pero que indican que la firma de un acuerdo no va a ser tan rápida como se está esperando. Hay temas gruesísimos que son los que tienen que ver con la reincorporación de las FARC a la vida civil en lo político, lo económico y lo social, ¿no es cierto? Eso se supone que una vez firmado el acuerdo sobre cese bilateral, y las partes deben estar abordándolo. Sí. Eso incorpora todo el tema del tránsito a movimiento político legal y bueno, todo lo que tenga que ver con el destino de esa organización como colectivo, pero supongo también con los individuos. Dos, el tema de lo que uno llamaría los desarrollos normativos de los acuerdos. En sus textos actuales,
en buena medida son declaraciones de buena voluntad de las partes, pero eso va a requerir desarrollos constitucionales y legales. Por eso no hay ningún cheque en blanco con el famoso blindaje jurídico, porque eso tiene que ser desarrollado normativamente. En tercer lugar, uno esperaría que se acordara en La Habana un plan para la paz, más allá del plan de desarrollo. Eso está por discutirse también. En las demandas guerrilleras, en las exigencias guerrilleras que yo he leído, está el tema del plan, ¿cierto? Está el tema de cómo se va a financiar eso. Eso también tiene que acordarse. Que es un escollo bastante que es un tema complicado. ¿De dónde se va a salir? Claro. Está el tema además de la implementación. Cómo se va a implementar los acuerdos, cómo va a ser la participación de la sociedad, de las organizaciones sociales, en fin. Está el tema del territorio, cómo van a haber definiciones territoriales, habrá o no territorios de paz. O sea, hay temas todavía densos, ¿no es cierto?, que faltan. Nos cuesta entender un proceso de negociación. Uno, porque nos hemos ubicado en el de La Habana, Cuba, el de entender específicamente que cuando se negocia se cede, Sí. Una parte cede más que la otra y finalmente hay un objetivo, hay una mirada, una visión en perspectiva que es la que beneficia a las partes y a una generalidad que seríamos en ese caso todos los colombianos. No somos capaces de negociar con el vecino, con el amigo. Ahora, entender una negociación de esa envergadura, ¿nos está costando? Efectivamente, y estaba pensando justamente cuando hacías tu comentario en, por ejemplo, las dificultades que ha habido cuando se ha negociado con los maestros. ¿Qué dificultad para construir un acuerdo? Muchas veces incluso la imposibilidad del acuerdo, que es la que ha llevado a los paros de los maestros, porque no ha sido posible acordar. Si es difícil hacer un acuerdo sobre reivindicaciones, o como tú bien lo señalas, sobre cuestiones de la vida cotidiana, a veces incluso llegar a acuerdos de pareja. Porque si ceder es una cosa muy compleja. Ceder es complicado, mucho más difícil. Construir un acuerdo como el que se está construyendo en La Habana, y ahí es donde está el inmenso valor, incluso no solo político, sino pedagógico. La demostración en concreto de que es posible, en medio de inmensas dificultades y de profundas diferencias, de enemigos incluso sentados en una mesa, que hoy ya ni siquiera, no sé si tú lo has apreciado, utilizan la palabra enemigo, hoy ellos hablan de adversarios, que eso ya es una modulación del lenguaje. Llegar a construir un acuerdo, eso sí que es un saldo político importantísimo para este país, y pedagógico y cultural, más allá de lo que significa el acuerdo mismo. El solo hecho de acordar me parece una ganancia impresionante para la historia del país. Profesor Estrada, mil gracias por acompañarnos a esta hora. Usted hace un llamado bien importante hoy en este programa y es el ejercicio pedagógico. Pedagógico en La Habana, Cuba, pedagógico también en el país, en la medida en que los colombianos conozcamos, analicemos, profundicemos sobre la importancia de este acuerdo, los puntos que se están llevando en La Habana, Cuba. Creo que la proximidad y el acompañamiento al mismo será masivo y quienes generan tropiezos y obstáculos en el camino se quedarán rezagados en la medida en que los colombianos entiendan exactamente qué se está jugando el país en este momento, que es un juego histórico de ganar o perder, seguir en la misma. Mil gracias por acompañarnos nuevamente. Bueno, mil gracias. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.